En un rincón perdido de la historia, hace miles de años atrás, yace un enigma que ha desafiado la imaginación de generaciones enteras. Un relato de destrucción signado por el misterio que ha sido transmitido a través de los siglos. La ira de Dios sobre las dos ciudades del pecado. Pero, ¿fue este cataclismo real? ¿O se trata de una fábula para infundir temor y promover la obediencia? ¿Qué fue lo que en realidad ocurrió? Hola, y gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal Biblia en Acción. Hoy nos adentramos en las sombras de la antigüedad para desentrañar la verdad detrás de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nos remontamos a miles de años atrás para llegar a dos ciudades misteriosas, Sodoma y Gomorra. Los relatos antiguos pintan un cuadro vívido de Sodoma y Gomorra, dos gemas perdidas en una llanura que yace en el umbral del Valle del Jordán. Casi tocándose, como secretos compartidos, estas ciudades ancestrales se alzaban en una danza de sombras y luces. Más allá, un valle enigmático llamado Sidim extendía su manto, un terreno salpicado de pozos de asfalto, como tierras extrañas en un paisaje olvidado. Y justo al borde de este misterioso abismo, otras ciudades también escribían su historia. Adma, Zoar y Seboim, testigos mudos de una época ya marchita. Estas dos ciudades alguna vez fueron fértiles y llenas de vida, pero junto con esa prosperidad surgieron oscuros secretos que las terminaron hundiendo en un aura de maldad y decadencia. La Biblia, en el libro del Génesis, las describe como lugares donde la inmoralidad y la perversión se habían arraigado en lo más profundo. Esta maldad de Sodoma y Gomorra llegó a los oídos de Dios, quien decidió intervenir y poner fin a su corrupción. En el silencio de la noche, el desastre que se avecinaba fue revelado en un sueño turbulento. El antiguo patriarca Abraham, famoso en las páginas sagradas por su conexión celestial, recibió un escalofriante mensaje. Sodoma y Gomorra estaban condenadas a desaparecer sin piedad alguna. Un relato de culpas acumuladas y venganza celestial estaba a punto de desenrollarse en una trama épica de desolación. El Génesis nos guía a través de estos sucesos. Dios desciende desde los cielos para verificar personalmente la corrupción que permea Sodoma y Gomorra. El cielo se enciende con fuego y azufre, un castigo celestial que desencadena la destrucción de las ciudades y su llanura. Pero siempre surge la duda sobre ¿qué llevó a Dios a descender de su trono y ejecutar tal juicio? En Génesis 18, 20-21 se lee que Jehová dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra se ha multiplicado, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. La intervención divina y la oración de Abraham. La intercesión de Abraham. Con una carga pesada en su corazón, Abraham reconocía el sombrío destino que se cernía sobre su sobrino Lot, cuyo hogar se había enraizado en Sodoma. Un dilema angustioso le atrapaba. ¿Cómo proteger a los justos en medio del torrente de la ira divina? Y así, con determinación en los ojos y súplica en los labios, Abraham se elevó hacia el Señor, implorando por la salvación de los justos y el perdón de las ciudades que albergaban sus vidas. Abraham, un hombre que desafía la frontera entre lo divino y lo humano, y su intercesión ante Dios por las ciudades culpables,
plantea un dilema moral y ético que nos enfrenta a la justicia y a la misericordia divina. Surgen las preguntas: ¿es posible encontrar justicia en medio de la iniquidad? ¿Dónde reside el equilibrio entre el juicio y la clemencia? También se suma la intriga misteriosa, se apodera de la narrativa. Las conversaciones entre un hombre mortal y su creador resuenan con preguntas que han desafiado la mente humana a lo largo de los siglos. Dios accede a salvar las ciudades con la condición de que sus ángeles encuentren al menos 10 personas virtuosas. Según el relato bíblico, no lo consiguieron. ¿Existieron Sodoma y Gomorra? La búsqueda de Sodoma y Gomorra se oculta entre las capas del tiempo y las sombras del olvido. En los susurros de la historia se entreteje la posibilidad de que sus secretos descansen bajo las aguas ondulantes de Israel, al sur de la antigua península de Al-Lisan, en el corazón del Mar Muerto. La línea del tiempo nos lleva de vuelta a los albores del año 1900 a.C. Pero curiosamente, según esa teoría, no habría sido la furia divina la que arrojó el manto de la destrucción. Se cree que en su lugar fueron el embate de un colosal terremoto que surgió desde lo más profundo del Mar Muerto, un rugido de las entrañas de la Tierra, proveniente del sistema de Rift de África Oriental y de una fisura geológica que se despliega hacia el sur desde los dominios del valle del río Jordán. Gases venenosos y mareas de petróleo se alzaron en las entrañas de la Tierra. Un abrazo mortífero que encendió incendios imparables. En el parpadeo de un instante, el pasado glorioso de Sodoma y Gomorra quedó sepultado bajo capas de destrucción. Así, mientras el tiempo avanza y la historia se entreteje, la búsqueda de Sodoma y Gomorra continúa siendo un relato enigmático y misterioso. Una fábula que nos recuerda cómo las ciudades pueden caer ante las fuerzas implacables de la naturaleza. A su vez, 10 años de excavaciones han revelado sorprendentes descubrimientos bajo la dirección del arqueólogo Stephen Collins. Un equipo de investigadores ha desenterrado la ciudad, Tal el-Halman, que podría ser la legendaria Sodoma. Visualiza el escenario. Un montículo que se convierte en un portal al pasado, revelando una civilización antigua que alguna vez prosperó en medio de un misterio absoluto. La evidencia hallada, desde objetos hasta su ubicación geográfica, sugiere una conexión innegable. Esta región se alza como una ciudad monumental que desafía las sombras del tiempo. Su ubicación, al sur del Valle Jordán, coincide con los rasgos descritos en las crónicas bíblicas. ¿Podría este ser el sitio donde la historia y la arqueología convergen? Aunque la certeza sobre si Tal el-Halman es realmente Sodoma se desvanece en el aire, el hallazgo abre puertas a nuevas perspectivas. Las construcciones colosales, las murallas y las estructuras palaciegas revelan una civilización que alguna vez se alzó como un coloso en el pasado. La historia de Sodoma y Gomorra continúa siendo un recordatorio cautivador de cómo las civilizaciones pueden enfrentarse a la confluencia de la divinidad y las fuerzas naturales en un baile eterno entre la realidad y la leyenda. No olvides suscribirte a nuestro canal Biblia en Acción para no perderte ninguna entrega futura. Así, podrás seguir explorando las fascinantes historias bíblicas que han dejado una huella en la humanidad y descubrir cómo sus lecciones pueden resonar en tu propia vida. Nos vemos en el próximo video.